Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea a la taberna del Orco Feliz. Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea a la taberna del Orco Feliz. Música y ahí está mi audio. Listo, estamos en vivo. Wow. Bueno. Así nada más. Así nada más. Wow. Muy buenas noches. Estamos aquí una vez más reunidos, ¿no? Bienvenidos aquí a la taberna del Orco Feliz. ¿Cómo se encuentran, gente bonita? Qué bueno verlos a todos. Qué bueno estar qué aquí. lata verlo a ustedes, qué lata, no. Yo te veo siempre, así que. Sí, me da lata ya. Todos los días. Estoy leseando. No, muchas está gracias. bien verlos. Puedo hablar de rol cuando los veo. Esa cuestión me fascina. ¿Cómo están ustedes, cabrón? Bien, aquí, reflexionando en el universo sobre cosas infinitas. Yo me encuentro bien, mucho más porque ahora mismo me encuentro en la taberna del Orco Feliz. Eso significa que lo vamos a pasar bien. Sí, eso es como por default. Lo vamos a pasar bien por default, obvio. Pero mira, hoy día dijimos, hablemos de este tema. El world building. World building. Construcción de mundos. Todos nosotros los que jugamos rol alguna vez visualizamos un mundo, construimos un personaje en un mundo o imaginamos eventos o situaciones en un mundo. Todo tiene su lógica desde muchos segmentos, ¿cierto? Así que sería muy interesante que habláramos el día de hoy de eso. ¿Qué es el world building para partir? ¿Quién quiere partir también hablando? Ya hablé mucho, hablen ustedes. Hasta que lo tenga que callar. No, mentira. El world building o creación de mundos es esta milenaria técnica de creación narrativa, no necesariamente ligada a los juegos de rol, sino también a todo acto de construcción, de imaginación. Si quieres escribir un libro, describir el mundo también es necesario. En el construir el mundo donde se ocurre la acción es un acto muy nutritivo como escritor, como incluso para las canciones. Todo acto creativo de repente le hace bien, un acto entretenido ahí de imaginar dónde pasa esto que quiero contar. Grandes escritores lo han hecho. No olvidemos que hay grandes ñoños en la historia, mucho antes de que existiera el juego de rol. Tales como Tolkien, por ejemplo. Tolkien le dedicó una barbaridad de tiempo de su vida al world building. Así, onda, el buen era súper bueno, tan bueno haciendo y estudiando las letras, que él diseñó la propia suya y dice, ya, esto lo va a hablar una raza de seres inmortales basada en la mitología nórdica, y van a ser los elfos, y los elfos están construidos por dioses, y los dioses construyeron el universo de tal forma de que Arda siga continuando una historia que es la canción de Ilúvatar. Y ese gran ñoño que es Tolkien no es el único que ha hecho world building. Hay muchos otros, como su amigo y también contrincante en un tiempo, creo, que el C.S. Lewis, que es el de Narnia, que dio las crónicas de Narnia. ¿Qué otro ñoño? Otro gran ñoño medio gordinflón y canoso que tanto amamos y que ha hecho tanto por nosotros es George Martin. George Martin, grande. Él tiene un gran world building. Gran constructor de mundos. George Lucas con su universo de Star Wars. Pero entonces, cuando estamos...
building. Cuando estamos hablando de world building, estamos hablando en definitiva de definir el contexto, de definir el mundo, valga la redundancia. Es como en parte definir cuáles son las reglas del mundo, ¿no? Cuál es el contexto en que se va a jugar. Claro, es poner el escenario, es poner el terreno donde las cuestiones se van a dar de cierta forma. Ese mundo tiene reglas especiales, la magia existe, la física opera de la misma forma que aquí. Podrías no funcionar necesariamente igual. Podría darse que en este mundo hay largos periodos de sequía, o hay largos periodos de noche, o hay largos periodos de invierno, como lo hace nuestro querido amigo Martin. Cambiando mínimamente una faceta estructural del mundo, nuevas historias se cuentan, es un nuevo contexto en el que nuevas formas nacen. Entonces, dedicarle un ratito a tu juego de rol, a crear el mundo, pensar qué está pasando aquí, cómo operan las reglas de la historia, de la física, de la política, de los poderes, de los dioses, del universo. Dedicarle un poquito de tu tiempo a crear eso en tu mundo es muy nutritivo para que a ti solo y a tus jugadores se le ocurran nuevas historias que pasen en ese escenario que tú les presentas. Pero espera, aquí me llama la atención una cuestión, porque Sí, muchas cosas. World building, como que ya cuando partí como rolero simplemente lo hacía, no tenía claro el concepto, no era consciente tampoco del concepto. Y buscar por internet sobre el concepto me llevó a empresas, cursos, no sé, mucho tipo de eventos y organizaciones en relación a esta materia. O sea, se aplica en la literatura, como dices tú, en el cine, se aplica acá en los juegos, se aplica en muchas cosas en todos lados. Lo podemos entender como una materia, entonces. Uh-huh. Pero te pregunto ahí como sociólogo, ¿de dónde nace un poco esta necesidad? ¿El ser humano crees tú que tiene la necesidad de contar historias? Sí, por supuesto. Eso ya lo hemos conversado en algunas otras oportunidades, pero El piloto. bueno repetirlo. El humano siempre sí busca escenarios distintos. Siempre se imagina un mundo posible. En el minuto en que opera en la imaginación, tal vez pueda operar en la realidad. Entonces, el ejercicio de contarse una historia, el ejercicio de imaginar un mundo en el que pasan cosas distintas, es un ejercicio que te da herramientas para actuar de cierta forma en el mundo real. Eso es una cuestión inalienable que tenemos los seres humanos, y hasta donde sabemos, somos la única criatura en este mundo que logra hacer esa locura de inventar una mentira y creérnoslas tanto de que afecta nuestras vidas. Hasta ahora. Y ahí se hizo un acto de world building, entonces. Claro, es un world building. Cuando podríamos decir incluso que las religiones son un acto de world building, porque igual los mitos inventan el mundo. Tú quieres ver el mundo arder. Pero por supuesto, es una invitación. Si me apeláis a lo sociológico, me pongo sociológico, po. Imagínate, ponte tú, la creación del mundo en el mundo como indígena mapuche, si no me equivoco, con la serpiente de tierra y la serpiente de agua, Tentenbilú y Kaikaibilú, que están ahí peleándose eternamente para conformar los continentes, los mares, los ríos, las cordilleras, y bueno, ¿a quién se le ocurrió que eran dos serpientes gigantescas hechas de piedra y agua, y que juntos en su pelea eterna hicieron el mundo? ¿A quién se le podría ocurrir algo así, cachai? Fue un acto constructivo, un acto de construcción de mundo en el que justificáis que existan los espíritus, que existan la adoración hacia la naturaleza, estar agradecido a aquella entidad que nos salvó y que nos permitió crecer en este mundo hermoso. Lo mismo lo tenían los egipcios, los griegos, todos. Ya, pero esto parte desde nuestros orígenes, entonces. Claro. Entendiéndolo desde ese lado, como que le tomo un poco más de importancia. No sé, como que creo que es un factor no menor tenerlo presente para lo que vamos a ir conversando después. Por lo que le dejo la pregunta ahora al Raimundo. ¿Ahí? ¿Qué pregunta?
Dispare. ¿Cómo comenzamos a crear mundos? Wow, ya, eso está peludo. Uf. Bueno, y tiene mucho que ver con lo que yo iba a acotar, con lo que estaba diciendo el chino, de toda historia tiene world building. Si me pongo a pensar en las historias en general, yo creo que sí. Cuando se empiezan a contar las historias en general, sea de forma más directa o de forma mucho más intuitiva o significativa, creo que siempre hay world building. Y eso nos puede definir y nos puede cambiar nuestra historia. O sea, no sé, veamos el anime. Si te propongo un personaje como Rurouni Kenshin, ese personaje funciona espectacular para la historia que quiere contar porque hay un world building, que en este caso no es tan world building porque es más un anime histórico, pero te está contando el contexto histórico. Pero ese mismo personaje, con esas mismas trancas, con esas mismas motivaciones y habilidades, lo más probable es que nos sirvan en un shonen moderno, o en un choi o lo que sea. O sea, yo creo que también tiene mucho que ver, y respondiendo a tu pregunta, Rodolfo, que creo que en el minuto en que empezamos a construir historias, a pensar en personajes, de cierta forma ya estamos pensando en world building porque estamos pensando en el contexto. ¿En qué contexto va a estar mis personajes y mi historia? De hecho, ahí podríamos preguntarnos qué viene primero. ¿El mundo, el personaje, la historia como tal, lo que yo quiero contar? Si yo quiero contar una historia de vampiros, calza bien un cazador de vampiros y me sirve bien un mundo gótico. Creo que puedo agarrar cualquiera de los tres y por los tres puedo llegar a cualquier parte. La pregunta es cómo lo uno. Es curioso, me deja dando vuelta el hecho de que con solamente que imaginemos una circunstancia de la vida real incluso, ya estamos haciendo un world building. Operamos bajo la lógica mental que entendemos nosotros, ¿cierto? De cómo funciona un mundo. Entonces, según esos parámetros, podemos traducirlos a cualquier mundo imaginario, futurista, del pasado, del presente, de la época media, de lo que sea. Entonces, entendiéndolo desde esa base, mira, interesante, cómo comenzamos a crear mundos, imaginando. Tenéis que imaginar qué es lo que queréis contar, qué es lo que quieres desarrollar. Como tú mismo dijiste, la palabra básica, si quiero contar una historia de vampiros, sé que me va a servir un cazador de vampiros y sé que me va a servir un mundo gótico. De ahí ya tenía un espacio infinito, ¿cierto? Sí. Pero fue una simple palabra la que te definió todo este abanico de posibilidades de caminos, de dónde podría ir el curso de la historia, me refiero. ¿Qué pensás tú, Daniel, chino? Constructor de mundos. ¿Cómo se llama? Claro, uno puede. Yo, por lo general, cuando imagino mundos ficticios, mundos distintos, muchas veces obedece a la idea de cómo cambiar cómo cambiar una faceta de este mundo. Ahí mi sociólogo malvado, dominador del mundial, con ganas de destruirlo todo y conquistarlo todo. ¿Ese no es como el promedio de todo sociólogo? Sí, también. Decir sociólogo y maligno es como... Yo te lo he dicho, chino, tú estás a un accidente de volverte un supervillano. Hay un chiste que a mí me contaban siempre que es como el bombero es pirómano, el psicólogo está loco, el sociólogo es un sociópata. Creo que voy a empezar a dormir con la puerta cerrada. ¿Qué está diciendo? Sí. La idea de por dónde comenzar el world building, por dónde comenzar a construir un mundo, de repente obedece a las cosas que ves en el mundo y tener ganas de cambiarlo. ¿Cómo podríamos cambiar los conceptos iniciales, los conceptos originales, para que esto que se da ahora sea distinto? Eso es un ejercicio muy entretenido, no necesariamente narrativo, no necesariamente como me voy a poner a escribir esto, que de repente te sirve como para entender también un poco este mundo.
Y entonces es una actividad muy recreativa, un ejercicio mental muy nutritivo, que nos puede ayudar no tan solo para nuestra actitud, nuestra actividad artística de escribir. Yo, por ejemplo, por lo menos en lo que se refiere al rol, suelo partir muy apoyado en lo que quieren jugar los jugadores. O sea, yo tengo una idea, por supuesto. Yo tengo unos personajes que conozco, tengo una propuesta de mundo en borrador que he desarrollado un poquito, pero me motiva muchísimo saber qué es lo que quieren jugar mis jugadores, ¿cachai? Porque de alguna manera, y esa siento que es la ventaja del mundo rolero, de nuevo, las historias se construyen en conjunto, con grupos. Entonces, esa como se dice cuando algo afecta a algo, esa retroalimentación que hay entre el creador del mundo y aquellos jugadores que van a jugar en ese mundo, de alguna manera también potencia la creación de mundo. Es como un brainstorming. No tan solo yo hago el mundo, también lo hace ese jugador que quería vivir en un pueblo de tal forma, que venció a un monstruo que tenía estas características, etcétera. Yo creo que con eso, lo que acabas de decir, también se incorpora mucho la creatividad de los jugadores, del narrador y por supuesto de la comunidad, pero trasplantarlo al mundo de rol. Creo que el world building tiene mucho también que ver con el sistema de juego que estamos hablando. El otro día estábamos hablando de sistemas de rol en otros videos. Pero, por ejemplo, muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo sería jugar rol en el mundo de StarCraft? O en el mundo de Star Wars. Y chale, hay juegos de mesa que son juegos de rol, en verdad, con otras reglas que se establecen y se tienen, pero es un juego de rol donde está en el mundo de StarCraft, en el mundo de Warcraft, en el mundo de World of Warcraft. Es más, hay variaciones, como por ejemplo está Pathfinder 1 y 2, claro, pero hay variaciones que es con las mismas reglas de Pathfinder, que un dado de 20, también inspirado en 3.5, vamos a jugar Star Wars. Y te plantean nuevas razas, nuevas habilidades, nuevas clases, y con ello puedes hacer el world building de Star Wars. Que en las películas, por lo menos, a mí me gusta bastante el world building de Star Wars, es muy atractivo. Que se cansen con otras cosas, la historia es otro tema. ¿Y tú crees que, por cierto, hablando de construir mundos en comunidad, eso es requisito, eso es un sí o sí? ¿O puedo yo diseñar un mundo y luego presentárselo a los players? Ahí depende un poco, yo siento, de la... Porque a lo que quiero llegar estamos entonces hablando de las metodologías de construcción de los mundos. Los diferentes métodos. Esto es una metodología, entonces por eso quería hacer la distinción, porque a lo mejor a algunos les funciona efectivamente diseñar un mundo con sus jugadores, mientras que a otros les es más fácil diseñarlo él primero para luego presentarlo. Algunos son más apegados a trabajarlos tal vez desde su rincón y otros después deciden cederlo, a lo mejor. Como al principio lo trabajo y después lo moldeamos juntos. No sé si tendrán nombre estas metodologías, no sé si existen numerosas maneras, yo creo que sí, con lo importante que ha sido esto del world building, ahora que lo he notado. Pero al menos yo pensaba que todas sirven al final. La que más te va a acomodar es la que realmente te permita explorar tu mundo creativo. A mí me gusta construir también con los players. Entiéndase, crearon sus personajes, pero para que los pudieran crear yo tenía que ya haber tenido algo claro en mi mente como narrador de lo que voy a narrar, ¿cierto? Entiéndase, un mundo fantasioso medieval,
donde quiero contar la historia de un dios corrupto que bajó al mundo y quiere destruirlo todo y consumirlo todo, así bien cliché, ¿cierto? ¿Dónde está el punto de diferencia con las otras historias? ¿Dónde está lo que va a hacer especial mi obra? Genial, me estoy haciendo la primera pregunta. ¿Cuál es la que tengo que contestar ahora? Ya, lo distinto va a ser que este dios duda. Es un ser humano. Entonces, los individuos que se vaya encontrando en el camino van a ponerlo en una disyuntiva. Wow, espérate. Hasta ella está bien. En volada debería explorarlo con los players. O a lo mejor podría pensar en el final, como cuando se escriben libros. Tú piensas en el principio y luego en el final. Entonces, wow, podríamos estar hablando infinitamente, por lo que antes de empezar en esa, aterrizando un poco la situación para que vayamos de a poco, ¿cuál es la metodología de ustedes? Sí, esa me gustaría investigar. ¿Queréis partir tú, Chino? Mira, yo en esta investigación de 5 minutos... Gracias, Wikipedia. Gracias, Wikipedia. A ver, partamos haciendo un disclaimer importante. Hay técnicas, hay libros escritos sobre el world building que mucho tienen que ver con, como lo que dije, como cómo crear tu mundo de ficción para tu libro, para tu canción, para tu videojuego. No necesariamente obedece solo a el juego de rol. Entonces ya hay mucha literatura escrita por varias personas para cómo, buscando técnicas para sistematizar la construcción de mundo. Hay una que a mí me hace mucho sentido, que se llama como el desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que toma dos enfoques elementales de dónde partir. Si quiero construir desde arriba hacia abajo, estoy concentrado en pensar las cosas más generales y grandes y estructurales del mundo, en el que digo, bueno, en este mundo hay 10, 11 planetas en mi sistema solar, el ciclo del planeta alrededor del Sol es más largo, no duran los mismos calendarios que tenemos aquí en la actualidad. Eso implica que los inviernos, que los días son distintos, tienen más o menos horas. Eso implica tal vez que la gravedad de ese planeta, porque es más grande o más chico, es distinta, y eso transforma en razas que son distintas a las seres humanos, ¿cachai? Va de arriba hacia abajo. O sea, ¿cómo afectan las cosas más elementales del mundo? Hacia abajo. Si tu mundo tiene magia, eso es elemental. ¿De dónde sale la magia? ¿La crearon los dioses? ¿Cuáles son los dioses? Eso es el enfoque de arriba hacia abajo. Yo personalmente, que no soy un máster tan avesado, con tanta trayectoria, he encontrado que es más cómodo lo contrario, de abajo hacia arriba. Y en el fondo dedicáis más al personaje. Ya, yo quiero construir un rey. Y ese rey es brígido porque tiene esta historia. Ya, ¿qué necesito para que esa historia se desenvuelva? Bueno, necesito que hayan otros reinos que le hagan competencia a ese rey, que hayan héroes que apoyen a ese rey o la filosofía de ese rey, que hayan enemigos de ese rey, que haya una religión que defiende o una ideología que defiende ese rey o ese reinado. Entonces parto desde lo más chico, desde una historia autocontenida, y después me dedico a explorar de dónde vienen esos dioses, de dónde vienen esas estrellas, de dónde vienen la rotación del mundo, la gravedad, de la magia o qué sé yo, ¿cachai? Ese enfoque es como elemental y lo usan muchas personas al minuto de construir mundo. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Me gusta esa técnica. Yo la verdad ocupo algo parecido cuando creo mi mundo, o mis mundos cuando hago one shots. En mi caso, yo me gusta ir de abajo hacia arriba, pero a mí me gusta preguntarme qué quiero jugar, qué quiero narrar, y para mí narrar también es parte de jugar, porque tiene mucho de world building. Pero qué quiero
qué tipo de historia quiero contarle a mis jugadores. Y en ese caso, yo partí de abajo hacia arriba diciendo que yo quiero contar la historia de un imperio. Un imperio particularmente que va a ser el que va a mover la historia principalmente del mundo. Porque es un imperio que, y ahí estoy topando un poco de arriba, desde arriba hacia abajo, solo un argumento. Que es, ¿qué pasa si la magia en mi mundo, la magia arcana, está limitada? Hay zonas geográficamente en el continente que están más cargadas con magia que con otras. Entonces, claro, en unas zonas tú vas a poder hacer hechizos de level 2 para siendo tu mago, bardo, lo que sea ahí, pero en otras partes tú vas a hacer máximo hechizo level 0, porque esa zona no tiene mucha maná en el ambiente, el aire y muchas cosas. Entonces yo me puse ahí ¿qué pasa si? Que eso yo creo que también tiene mucho con el world building. ¿Qué pasa si un grupo de humanos descubre una montaña llena de cristales de maná que le permiten a ellos usar hechizos, consumir esas piedras y usar hechizos de niveles más altos? Entonces a lo largo de los años se va a crear un imperio gigantesco, súper poderoso, tecnológico y de forma arcana, de magia arcana, que está en un plan sumamente expansionista. Y ahí voy de abajo hacia arriba. ¿Y quiénes lo están gobernando? ¿Sabes qué? Yo creo que van a ser unos gobernantes sí, van a ser 6 gobernantes, esto que yo estoy inventando, que cada uno se va a concentrar en ciertas partes. Y luego voy combinando. ¿Qué pasa si además de piedras de maná existen otros tipos de piedras que ayuden a los jugadores, que las consumen y atacan más, o la consumen y tienen más vida? Entonces yo desde ese punto de vista tomé una historia que quería contar, que quería explorar, quería desarrollarla. Luego me fui a los diferentes no lo son. Eso son mis jugadores que me están viendo. Eso yo se los dije el primer día de la mesa. Así, ojo, sin hacer spoiler a los jugadores. No, para nada. ¿Creen que son spoiler? No saben nada. No saben lo que tengo aquí en mi servilleta. Luego de eso, yo me pasé al sistema. Me pregunté, ¿qué sistema se adapta mejor a mi historia? Yo creo que voy a agarrar lo mismo. Puedes agarrarlo de donde quieras. Puedes agarrar el sistema y crear tu historia, o tener tu historia y agarrar el sistema. En mi caso agarré Pathfinder porque uno es el juego que más he jugado. El sistema me sé la regla del rey del derecho y calzaba muy bien con la historia de mi mundo. Todo el tema de lo que conté todo lo que conté de los niveles de magia, los cristales que son objetos mágicos que yo inventé y los tengo en el mundo y solo se tienen en mi mundo. Pero lo que más me gusta del world building es que también te permite, si tú creas la historia o personajes o creas world building, tú puedes hacerlo desde ambos. Desde ambos, por ejemplo, puedo establecer que en mi mundo, y ahí esto es pura invención, no se pasen rollo mis jugadores, que como hay tanta energía arcana, no hay tanta energía druídica, natural. Entonces, en mi mundo no se pueden jugar druidas. Y eso te cambia todas las reglas del juego. Entonces, ¿qué pasa si llega un jugador que dice, no, yo quiero jugar druida? No, pero es que no puedo porque el world building tanto. Y ahí viene la parte entretenida jugador master. ¿Qué pasa cuando un jugador quiere jugar un personaje, te crea una historia y a ti te amplía el mundo? Te crea más partes del mundo, cosas que tú no habías pensado, que no habías considerado, la adapta geográficamente en otras partes, y se van haciendo cada vez más grandes. ¿Qué pasa si mi personaje en este mundo quiere jugar un científico loco? Que viene de tal poblado, de tal lugar. Y yo, bueno, que me gusta tu propuesta, hiciste una gran creación de mundo, tu ciudad va a estar acá. Oye, ¿qué pasa si me acabo de dar cuenta que donde lo puse está cerca de los enanos? Oye, ¿y si hay historia de por medio? ¿Y si se creó algo? ¿Y si hay un lazo político entre medio? Y ahí realmente nos podemos ir al infinito. Por eso yo creo que lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Yo consideraría que el rol, y en especial el role building, es un proceso estúpidamente artístico. Tú tienes un lienzo en blanco, tú puedes crear lo que sea.
pero depende de ti, tus ideas, tu creatividad y tu estructurabilidad. ¿Existe esa palabra? No sé, está como... Crear estructura. Porque... No me arriesgaría a confirmarlo. Mejor. Yo creo que ahí viene un montón de habilidades, de historia. Yo no tengo dudas de que Martin, que es un artista, es un escritor, pensó mucho su mundo. Lo pensó caleta. Y en base a eso también creó su historia. Y lo estableció. Así como, bueno, en mi mundo va a estar esto. Que lo ponga en el libro o no. De hecho, tú, Chino, tienes un libro que es del mundo de Game of Thrones, aparte de las historias. Claro. O sea, se pensó mucho la estructura del mundo. Así que esos son mundos súper complejos y completos también. Como que ya esos son de otras ligas. Pero yo estaba pensando que bueno, comparto 100% todo lo que dicen. También me siento como en una mezcla del mix entre partir desde arriba hacia abajo y hacia abajo hacia arriba. Yo, para ser franco, me gusta mucho estar desde arriba como narrador, porque vengo a contar una historia. Estoy pensando en una historia, pero después vuelvo abajo porque tengo que dejar esa historia y desarrollar la de los protagonistas, que son las que van a desarrollar esto. Y no solamente lo van a desarrollar, van a enriquecerla, como dices tú, Ray, con el apartado de ellos, ¿cierto? Su mundo, que de pronto se coloca como una pieza de rompecabezas en tu tablero, completando una geografía, completando una cultura, completando conflictos, completando todo. Y puede ser infinito. Ahí depende también de tu enfoque como narrador, si te interesa jugar mucho la historia de tus players, si te interesa dejar de lado tu propia trama. Creo que eso puede ir variando de acuerdo a los días también. Pero estaba pensando que hay otra metodología, una que estoy de hecho experimentando ahora actualmente, y es basarme en hechos reales. Ah, tu nuevo mundo. También pude crear un mundo, pero basado en los hechos reales. En este caso me inspiré y me basé en la Segunda Guerra Mundial, en el conflicto de Leningrado en Rusia contra la Wehrmacht. Fue un conflicto muy denso, muy complicado, y lo decidí narrar con Cult, que es un juego de terror. Entonces va a ser un drama bélico mezclado con terror, horror, drama, suspenso y muchas cosas que tengo a mi disposición ahora para poder hacer lo que quiera. Sin embargo, basarte en hechos reales conlleva estudiar igual, conlleva investigar, conlleva... Wikipedia va a ser tu mejor amigo derivando de un lado para otro. Después vaya a querer derivar a otras páginas porque te das cuenta que no hay suficiente información, y va a depender de cuánto tú quieres saber también de esa época, o de cualquier otra. Incluso podemos decir, ahora que hablaron de Martin, de que la obra de Martin está inspirada en un hecho real. En la guerra de las rosas. Exactamente. Entonces, de esa obra viene en base a un hecho real que le sirvió de inspiración para poder contar en el fondo los mismos eventos, pero en un contexto completamente distinto. Hay una cosa así como que me despierta el comentario, que tiene que ver con la pregunta que hace Joaco. ¿Cuáles creen que son los errores más graves que suceden con el world building? Yo tengo dos en la cabeza, pero voy a darle con uno para darle a ustedes la posibilidad de pensar en otros. ¡Ah, mortales! Ignorantes. Yo creo que relacionado con lo que dijiste, espera, para allá creo que está Rodolfo. Sí, para allá, yo estoy a tu lado, yo estoy al medio. ¿Cómo se llama? Uno de los problemas es tal vez basarse mucho en un mundo de fantasía anterior. Porque el mundo de fantasía, por lo general, yo siento que debería basarse en algo de la realidad. Porque la realidad ya es suficientemente compleja, ya tenemos muchos ejemplos de cosas brígidas que han pasado en el mundo, en
ponte tú, el enfoque que decís tú, Raimundo, de tu juego es un modelo extractivista, es un modelo el maná es algo consumible, es algo que está ahí en el mundo y que lo podemos cavar. Es como cuando los grandes reinos de este mundo buscaban oro, o ahora buscan petróleo, o ahora buscan nuevos minerales, ¿cachai? Entonces, eso de basarnos en la realidad es mucho mejor que basarnos en el juego de fantasía de alguien más. Porque un poco perdí originalidad, po. ¿Por qué copiarle la copia de la copia si en realidad Plagio, podéis ir plagio de al sustrato plagio. real, al plagio de plagio? Hay tantas cosas que aprender de la historia natural, de la física, de la ciencia, de la historia humana, de la antropología. Así como dice Rodolfo, uno puede hacer investigación y te puede ir en una volada, así como espectacular, así como, ¿cómo habría cambiado el mundo si no sé, si el pueblo mapuche así conquistaba Latinoamérica, le ganaba al imperio inca, ¿cachai? Qué Y lo entretenido. conquistaban. Bueno, ¿te imagináis la locura que hubiera sido eso? ¿Qué hubiera pasado si en Ponte tú hay un youtuber que es muy bacán, que se llama el baúl de los conocimientos inútiles? Te lo recomiendo mucho. Tiene toda una Qué útil. saga de videos imaginando cómo sería el mundo si el imperio romano hubiera encontrado América y no hubiera caído, sino que se hubiera sustentado en el descubrimiento de América. Oh, Qué Weón, entretenido. eso es material de un libro, es una ucronía completamente interesante, completamente nueva, súper basada en hechos reales, basada en el mundo real, pero imaginado hacia tu propia locura. Y yo siento que es un error perderse esa oportunidad. Siento Esos what if, siento que te pueden cambiar toda la crónica. De hecho, Rodolfo, no sé si tú cachaste que hace poco, tal vez estoy inventando, salió hace 2 o 3 años, no me acuerdo, no me voy a casar con nada, pero ¿se acuerdan del manga y anime Gantz? sí. No sé si es un spin-off, es una serie que van a seguir o lo que sea, pero te pone un what if. ¿Qué pasa si en Japón, 1600, 1400, época samurái, tienen la tecnología Gantz? ¿Qué? Yo vi los primeros capítulos y quedé estúpido, así, mi cerebro explotó porque imagínense la seriedad, la intensidad, la fiereza de toda la narrativa samurái, que es muy buena. ¿Por qué son tan buenos en la historia de los samuráis? Porque son densos los compañeros, son idiotamente densos. Pero ahora, con la tecnología, las super espadas de Gantz, las super pistolas de Gantz, están estos monstruos que son onis, son demonios, y te va a contar otra historia. ¿Cachai? Es la misma historia, es la historia de Gantz, es exactamente la misma, pero con otro world building. Simplemente es en la época samurái. Ya, pero- En ese sentido recuerdo que también narré mi mundo medieval en el futuro y fue bizarro. ¿Cierto? De hecho ahí fue cuando cometí el error. Aquí les comento un error. De repente uno es demasiado ambicioso y te embriagas con tu propio mundo. Bueno, Yo sugiero alejarte de repente de tu propio mundo porque es como una droga, weón. Yo tengo un error común de world building. Pero tranqui. Perdón. Lo que pasa es que de repente cuando tú te embriagas con tu propio mundo, la ambición de repente te puede llevar a tomar muy malas decisiones, como por ejemplo improvisar el meterte con el multiverso. Mirar a huevo algo es un error. El multiverso me desordenó completamente el mundo. Me dejó un desastre donde tuve que eliminar mucho lore, mucho juego en real, casi como un año que jugamos, así lo eliminé porque no tenía ni un solo sentido con lo que estábamos jugando. Y eso fue un error que hasta el día de hoy yo así, Es como empezar a jugar con los viajes en el tiempo. Es que, weón, Claro. eso del efecto mariposa es súper loco. Onda, tenés todo el poder en tu palma, así, todo. Pero así de fácil también se te puede ir todo. Yo creo que Y tiene cuando no cobras sentido explotan meteoritos, weón, no sé, galaxias. Yo creo que tiene mucho que ver también con un error común del world building es no ser ordenado.
En el sentido de que realmente tú puedes tener las mejores ideas en tu cabeza. Realmente las mejores. No tengo duda de aquello. Pero si no eres ordenado, en el sentido de que por lo menos anotas palabras claves en tu cuaderno, porque a veces uno tiene demasiada creatividad y se me ocurre esta historia, y luego entran en conflicto, se te olvida algo, y que por no tener un poco de orden, se te olvidan cosas y llegan a incoherencias narrativas en el mundo, en los personajes, te puede sacar un poco la ficción. Sí, sí. Yo de hecho soy partidario, segundo error a mencionar. Inspírate de personajes de otras obras, pero no los uses directamente. Sí. No utilicen personajes de otras obras porque, bueno, a lo mejor a alguien le puede gustar, pero a mí en lo personal me hizo pésimo, así. De repente alguna vez agarré personajes de videojuegos que no tenían nada que ver con esto, pero me gustaba el concepto. No tenían nada que ver con mi mundo, pero me gustaba el concepto. Y esa obsesión estúpida que hablé antes te lleva a poner un personaje plagiándolo, po. Cuando podía ser uno que esté directamente inspirado. Ya no puede ser un plagio, no es el mismo personaje. Aunque para ti va a serlo igual, para tus adentros, porque estás directamente inspirado en ese personaje. Entonces no cometan ese error porque ustedes no conocen ese personaje tanto como el autor. Créanlo ustedes. Exacto. No tengan el ego de que van a saber usarlo. Es como que yo les preguntara, así para irme en la densa un ratito, honestamente, ¿alguien sabe rolear un elfo? Que viven miles de años y los humanos vivimos complejo. con juegos un siglo. Claro, como interpretáis 1000 años. Concha, sí, pues, ¿cómo así eso? ¿Y vamos a hacer esto otro? No, eso sí que es el triple de pega encima de una. Ahórrate la pega, por mucho que uno... Ahí, si querías hacerlo, estúdialo mucho, sé un fanático de ese personaje y dale, pero también vaya a caer en el error de que te vayas a olvidar de los otros personajes, porque vaya a idealizar a ese personaje que quisiste meter y no a los personajes jugadores. No. Dolor. Vaya a perder también de vista el... Es como lo que te dicen como... ¿Qué es más importante? ¿El bosque, el árbol o el bosque? ¿Cachai? Claro. Como la perspectiva de... La fruta. La fruta, obvio. Yo soy ese típico weón que se preocupa y hay ese tabernero. ¿Cuál es su historia? ¿Pero cuál es su historia? Que bueno, solo un tabernero. No, ¿quién es su papá? ¿Por qué su papá hizo esto? ¿Por qué es tabernero? Puta la weá de ser. ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuáles son sus objetivos de vida? Sus sueños. Yo creo que hay otro problema muy común del world building, que es obsesionarte con que todo sea perfecto, con que todo sea coherente y nunca partas tu historia. ¿Cachai? Porque el world building es como la piedra angular donde van a pasar los eventos de tu mundo. Es como el escenario donde van a pasar cosas. Pero si te dedicáis a ver, chuta, cómo están hechas las placas tectónicas de tu mundo, cómo son los huracanes y en qué sector tropical de tu mundo se dan, si te vayas en una locura tan específica, nunca vaya a partir, nunca vaya a empezar la historia. Al final, que lo que estáis haciendo, sea un videojuego, una canción, un escrito, un juego de rol o una pintura, tú lo que estáis haciendo es solamente un escenario para que tu historia sea posible. Si tú nunca partes la historia, entonces nunca vas a dejar de construir y nunca vas a dejar de pensar los detalles infinitos de tu mundo perfecto, y al final se te va a pasar la oportunidad de jugarlo, de vivirlo y de que sea algo dinámico, no solo de tu cráneo. Eso yo siento que es un gran problema de quedarse así obsesionado con todos los detalles pequeñitos del juego. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con el estilo de narrar. ¿Cómo tenemos que narrarlo? ¿Tenemos que narrarlo con la razón o tenemos que narrarlo con la emoción? Yo creo que es un equilibrio difícil de alcanzar, de equilibrar muchas veces, porque he visto muchas veces que hay mesas que son solo narrativas, solo emociones, como quiero narrar esto,
pero no hay bases para jugar. Como, quiero hacer esto. No, pero yo te hago esto. No, yo te hago esto. Y como que... Yo creo que también otro consejo, no sé si es un mal error, un mala práctica para el world building, pero yo creo que por la fuerza, bien me dicen ahí en el comentario. Y también tiene que ver con los comentarios que habían hablado antes, de que yo me preguntaría, siendo narrador y haciendo mi mundo, ¿qué historia quiero contar? Y qué tanto impacto van a tener mis jugadores en el mundo y en la historia. No me acuerdo los nombres específicos, me acuerdo que un amigo leyó mucho más de eso. No hice la tarea, lo lamento. Lo lamento. Pero no. Es que tenía que... Qué ordinario, weón. Pero es que tenía que teñirme el pelo, po. ¿Cómo? Y este weón, si Mira, vos yo no me hice la hice... tarea, puta, ¿Cómo crees que me va a gustar weón. permanente, hermano? Toma Gente tiempo, bonita, toma no horas. sean como el Toma Raimundo, horas. No sean como el Raimundo, no sigan su ejemplo. No lo sé. No, Ya, pero ¿qué el dice, amigo? concepto básicamente es qué tanto impacto van a tener tus jugadores. Onda, no importa lo que hagan, que intenten cambiar el mundo, intenten dominar las cosas, ¿van a alterar solo una parte regional? O quizás son personajes que, si se lo proponen, pueden volverse dioses y destruir tu propio mundo. Uy, sí, como que yo también tengo ahí mi pequeño paréntesis, va a salir un poco de la fea pauta. La servilleta, amigo, la servilleta. Pero también hay un factor no menor, que es cuánto permitimos que los players modifiquen este mundo. Yo también soy partidario de compartirlo y construirlo en grupo, pero nunca falta el rompemesas también. De repente toca un player que viene no a construir, viene a destruir. Entonces, como world builders, como narradores, ¿qué recomiendan hacer en esos casos? Yo creo que, a ver, el que más conoce la historia del mundo, porque es el que lo presentó y el que quiere contar algo, es el máster. Si el máster tenía pensado algo y se lo presenta a sus jugadores antes de partir, y dicen qué opinan, qué quieren jugar aquí, y de repente alguien viene con una propuesta, yo quería jugar un full medieval, histórico juego de rol, y alguien llega y dice, ya, pero quiero ser un robot. No, po. O sea, ahí tenés que tú delimitar lo que es posible en el mundo que tú quieres contar, porque al final del día, el ejercicio de crear un mundo, darte la paja eterna de ver todos los detalles del mundo, está ahí para que sea verosímil lo que quieres contar. O sea, que la gente diga, obvio que iba a pasar así las cosas en un mundo como este. Si llega alguien y nos interrumpe diciendo una tontera, como yo soy un alienígena, yo soy un alienígena y quiero conquistar el mundo y estoy disfrazado de humano, de aldeano promedio y vendo cerveza, es como que no, ahí hay que ponerle un gran pero a ese disruptor. Por más original que quiera ser el amigo, está jugando hacia otro bando y no, la idea es que la cuestión sea verosímil, pues, que la cuestión tenga sentido. A menos que queráis hacer una pelada de cables como yo o cualquiera de esas leceras. Yo todavía estoy esperando a mi mesa yo-yo, donde siempre puede ser la cosa más bizarra. Siempre. Claro. Bizarro. Sí, siempre puedes tener un individuo manejándote no desde el cerebro, sino desde la punta de tu nariz, con palancas y, bueno, yo-yo style. O sea, si lo pensamos bien, nosotros somos solamente un cerebro que está conectado por nervios a nuestra carne, ¿no es cierto? Así que en verdad nuestro cerebro está en un meca de carne. Ya, Así, claro. O sea que si dos personas están peleando, así están boxeando, es una pelea de mecas. Es una pelea de mechas, po. Claro, Shingeki no Kyojin es un mecha. También son mechas. Meca de carne. Mechas de carne, mechas orgánicos. ¿Qué? Lucha. Pero eso lo haremos en otro momento, maldita. Pero es que es el mismo argumento La pelea. de cuando me muestran Transformers y me muestran a Optimus Prime con una espada.
de metal. Es como, hermano, eso es exactamente lo mismo que ver un humano con un salchichón. Es el mismo material, po. ¿Qué? Con un salchichón así como en llamas, weón, así. ¡Ah! Oh. Claro, cuando te poní Michael Bay pa' tu weá, y de repente en la cuarta película de Transformers poní, no sé, pues, weón, que resultó que los Eran los caballeros Autobots de la... viajaron en el tiempo, llegaron hace miles de años y conocieron al rey Arturo, y el rey Arturo los convirtió en caballeros de una mesa redonda. Puta, sí, lo podía hacer, weón, pero ¿qué paja, weón? Tu historia ya no es lo que era en un principio, ya no se trata de lo que estáis hablando. Yo creo que Puro depende... tirando chaya, weón. Es que también del contexto que queréis contar, po, porque si, si nos ponemos a analizar, así como si tiene sentido la película Kung Fury, amigo, no tiene sentido, pero el contexto es tan bueno, es tan de Claro, comedia, o sea, y funciona si- tan bien, Si tu objetivo es contar una pelada de cable, entonces dale. Dale, Así, espectacular. Ponle cualquier weá que se te ocurra. Así podéis irte en la bola más tonta y vais a hacerlo bien, ¿cachai? Eso es posible. Si estamos de acuerdo todos de que queremos jugar un mundo pelada de cable. Como yo ya contaba la historia de que jugamos una vez rol contra un pan necrótico y nuestras espadas eran cuchillos de mantequilla, pues, ¿cachai? O sea, es posible, todo es posible. Pero claro, tú en la creación de mundo hay orden, po, weón. Es como se trata de unos ejercicios ordenados de crear un mundo para que bajo esas reglas de mundo pasen cosas. Po. Esa de tirar toda la weá es un ejercicio como dadaísta, po, weón. Dadaísta, ¿qué es eso? Sí, po, es como tirar unas manchas raras en un lienzo y decir como ya, arte, weón. O la- A lo Hal de Malcolm en el medio. Claro, así. Ay. Pero sí, totalmente. Ahora, esta es una pregunta difícil también. Pero ¿cómo podemos enriquecer nuestra creación de mundo? Porque claro, hemos hablado de metodología, un poco de la inspiración, de lo que entendemos, de su origen, así como sociológico. Pero, ¿qué herramientas nos ayudan a enriquecer nuestra creación de mundo? Hay buscando en internet, buscando para haciendo la tarea, no como lo hizo el Rey. Yo me tenía el pelo, tú no. Hay harta gente que se ha dedicado a ver este tema. Como ponte tú, el catador de rol, otra gran comunidad, otro gran proyecto rolero chileno, que le da muchas vueltas académicas al tema del rol y cómo tener herramientas para jugar en compañerismo este hobby. Y si ustedes lo buscan en sus redes sociales, se los recomiendo, es muy bacán. El catador de rol se llama. Hizo su búsqueda y encontró a una youtuber que es también fanática de los juegos de rol, que su canal se llama Monarch Factory, que tiene un principio del que no se van a olvidar nunca, porque es muy jajas, muy broma de pendejo de primero básico. Debo prepararme. Se llama el principio Sperm. Así como esperma. ¿Qué? ¿Qué? El principio Sperm es espectacular porque es una guía elemental de las 5 cosas que tenéis que tener claras para hacer un mundo. Por la chucha. No me voy con una sigla. Son una sigla. Diré la vida. Son lo social, lo político, lo económico, la religión y lo militar. Social, económico, religión, económico y político. Económico y militar. Yo creo que la serie de Bob Esponja estuvo adelantada 20 años porque ellos dijeron caca. Clientes adoran comer aquí. Certificado caca.
clientes ahora en comer aquí. Oh, la estupidez. Pero Pero- eran unos genios esos tipos. Yo creo que me encanta ese punto de vista de Sperm. Ahí. Lo que tú dices, Rodolfo, que es como lo que me hablamos la semana pasada con la creación de los personajes. Creo que una herramienta para hacer más world building es lo que está diciendo el chino, que es agregar factores a la ecuación. Como estudiante de ingeniería, eso está mal, no hay que agregar, hay que hacerlo simple. Bueno, a veces hacerlo complejo lo hace más divertido. Sí, po. Uno cuando hace world building, por lo general juega la complejidad. Sí, pues. Como cuando hablamos del personaje, si le metemos chip, es un argumento más para desarrollar al personaje. Yo creo que si en tu world building te preguntas, ¿hay magia? ¿Hay tecnología? ¿Hay Claro. política? ¿Hay religión? ¿Hay dioses? ¿Hay vampiros? ¿Hay demonios? ¿Hay inframundo? ¿Hay cielo? No, y de hecho, ahí mismo, en ese pequeño ejercicio que hiciste, te metiste toda esta pega. Claro, un montón de Toda pegas. esta pega. Toda esta No, pega. y uno como que... A eso voy con embriagarse cuando hablábamos de los errores también. Sí, quiero que tenga un cielo, un infierno, un mundo medio, un limbo, un no sé qué. Bueno, no voy a contar nunca esa historia. Nunca, porque Claro. no hay tanto tiempo tampoco, pero tienes mucho lore. Claro. Este principio que les conté son en el fondo para tratar de simplificarnos un poco la vida al detallar tantos factores del mundo. Quería hacer una sociedad, un reino rápidamente, ya. ¿Cómo es su función social? ¿Cómo es su estructura social? ¿Son reyes? ¿Es un grupo, es una élite? ¿Son democráticos? ¿Hay una raza que sea más privilegiada que otra? En lo político, ¿cómo se organizan? ¿Es un reinado? ¿Es un feudo? ¿Hay alguien que mande más que otros? ¿Qué alianzas tienen? ¿Cómo se mueven en el mundo? En lo económico es como, ¿son ricos? ¿Les falta? ¿Tienen abundancia o tienen pobreza? ¿Tienen comercio con otras entidades? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que ellos ofrecen? La religión, ¿quiénes construyeron su mundo? ¿A quién le creen? ¿Cuáles son los valores en los que se basa toda su ideología en esa sociedad? ¿Cuáles son los valores más relevantes de ese mundo? Lo militar, ¿cuáles son sus enemigos? ¿Qué es lo que ellos odian? ¿Qué utilizan ellos para defenderse? ¿Cómo hacen cumplir la ley? Todos esos elementos, al tiro, esas preguntas, las tenéis inmediatas para pensarte ya. Una pequeña sociedad, no tenéis que irte tan en la volada, no tenéis que pensar los planos, no es necesario pensar los alienígenas y el universo, no. Te concentráis en un pequeño feudo, en un pequeño reino y te preguntáis cómo se desenvuelven las cosas ahí. Es una herramienta bastante útil para aligerarte un poco esa fuga de ideas que de repente uno tiene, esa Sí. explosión mental que de repente le gusta a uno irse por las ramas y llegar a estúpido. Bueno, me tomo el espacio aprovechando. Sigan al catador de rol, es un increíble rolero, tiene también muchas herramientas y tips. Sigan su Instagram, ahí pueden ver mucho material. Mucho material. De verdad, sí, muy recomendable. Cierra paréntesis, como retomando lo que estáis diciendo. Sí, es una muy buena base. Hay otra base que me gustaría preguntar, que la mencioné un poco antes. Es una pregunta. ¿Crees en la construcción del mundo necesario? ¿Esto es estrictamente necesario saber el principio y fin de mi historia? Yo creo que hay un detalle, que eso tiene que ver más bien con la historia que va a pasar en tu mundo. Si tú querés pensar tu mundo, no necesariamente tenés que pensar su final. Pueden pasar cosas en tu mundo. Ahora, si tu historia está muy involucrada con el desarrollo de tu mundo, tal vez quieras explorar el fin del mundo. Tal vez quieras explorar como el apocalipsis. Que llegaron los dioses y quisieron destruir la humanidad y bla 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 bla. O llegó Tulu y vamos a irnos a la cresta. O se abrió un portal al infierno, bla bla bla. Eso tal vez podría ser parte del world building, pero yo siento que no es necesario. Yo siento que la historia, ahí sí tiene algo más que decir el jugador,
tiene que ver algo más que decir el dado, tiene algo más que decir finalmente la historia que uno quería contar como máster. ¿Qué pasa en ese mundo? Claro, porque por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo un poco alejado quizás al rol, o a los juegos de rol como tal. Por ejemplo, un videojuego, voy a usar el ejemplo de Mass Effect, la trilogía de Mass Effect. Tiene un principio y tiene un fin. Cada entrega también tiene un principio y tiene un fin. Y es un juego donde yo puedo tomar incontables decisiones que van repercutiendo a lo largo del juego, del mundo, mejor dicho. A veces regresas a la misma tienda después de, no sé, 40 horas de juego y ves otro NPC y te dice otras cosas. Tomaste X decisión, mataste al NPC. No va a volver nunca más a aparecer en el juego. Así van a ir pasando otras cosas más importantes también. Pero, en el caso de la tercera entrega, el final ya estaba pensado. Entiéndase que van a haber 3 posibles finales. Y el jugador lo va a elegir. Y va a ser uno. Versus a la posibilidad de explorar un final que ni tú como narrador podrías esperar. Que claro, un videojuego eso no lo puede aplicar. Ahora vuelvo así al juego de rol. Ya quería hacer esa comparación. Uno puede explorar un final nuevo con los jugadores, o puedes tú también tener algo claro y solo narrar un final, o proponer varias opciones distintas a lo largo del juego dependiendo de las decisiones que ustedes vayan tomando. O sea, en otras palabras, yo por mi lado estoy contestando que no es necesario que tú sepas tu final. Puedes saberlo, pero creo que es más importante tener un inicio. Yo estoy de acuerdo que es más importante tener un inicio, y yo creo que, claro, te podría gustar un final. Yo creo que igual entretenido pensar cómo quieres que termine tu mesa. Perfecto. Pero creo que es más valioso. Puede que sea mucha más pega, depende de tu criterio, hacerlo de forma correcta. Creo que es mucho más valioso preguntarte qué está pasando en el mundo al mismo tiempo de tu mesa. Tal vez las repercusiones de tu personaje, de tus jugadores, cree una revolución y hace que derrocan al baroneso o al vampiro de la ciudad, y eso va a afectar la relación con las otras partes. Pero lo que quiero llegar es que mientras tus personajes van a tomar decisiones que pueden repercutir mucho o poco, van a pasar otras cosas en el mundo. Onda, tu personaje terminó la crónica del baroneso y se van. Y se van a la historia de las montañas, del norte, con los vikingos, bacán. Pero, ¿qué pasa en este poblado? ¿Pasan cosas en las que tus personajes no están? ¿O va a seguir igual, como un videojuego? ¿Qué pasa si los jugadores después de 10.000 mesas vuelven? ¿Van a ver otra cosa? ¿A donde vayan va a pasar más cosas? Sí, pues, o sea, porque tú en ese sentido lo que presentan algunos juegos, algunos sistemas, ya es un world building hecho. Porque tú, Pathfinder tiene un mundo oficial que se llama Golarion. En Golarion hay regiones, hay reinos y hay dioses, y los jugadores llegan y juegan ahí. World of Warcraft es otro mundo ya hecho, y tú podés jugar una historia ahí, y en teoría, siguiendo su lógica rolera, tú interfieres en el mundo de alguna manera. Aunque claro, ahí es un videojuego y es un sistema más cerrado, no lo podés modificar tú, sino lo que te presentan. Pero a lo que voy es que el world building es una plataforma. En la plataforma pasa la historia, y esa historia tú no la controláis 100%. Tú no necesariamente tenés que saber el final de la historia. Tú podés tener claro los inicios, porque claro, te estás parando en esta plataforma que es el mundo que tú construiste. Pero esta historia, esta cosa que en el rol se juega con los jugadores, se juega con las reglas, se juega con los dados y se juega con lo que tú querés contar, puede ser una locura que ni tú mismo te esperáis que termine siendo, ¿cachai? Si los jugadores, y tienes lógica, y tienes narrativa, y tú querés jugar
la destrucción del mundo, o que sean dioses los jugadores, o que hayan robots en las cuestiones y que se transforme, bueno, ahí tú tenéis que tener el filtro o definir lo que queréis lograr con tu historia. Pero tú tenés la base elemental, lo que tú te dedicaste a construir, este es el mundo, cabro, así son las cosas, aquí van ustedes a construir algo. No, porque igual aquí reformulo como que quizás no es necesario un final, pero hay algo que tenía igual en la mente, no sé cómo plasmarlo. Entiéndase que tú tenías un inicio en mente, pero también estáis pensando en un conflicto. Eso, un conflicto. Por ejemplo, quiero contar una historia del bien y el mal, sí, donde hay un camino del héroe, y vayan formándose los héroes y se enfrentan a lo imposible, ¿cierto? Y bueno, no sé cuál va a ser el final, lo único que sí sé es que el dios corrupto va a caminar entre las personas y van a luchar contra él. Es un conflicto. Otro conflicto. Va a aparecer un Draco Lich y va a dejar la cagada en el mundo, weón. Yo quiero ver ese monstruo pelear. No me interesa el final. Quiero ver ese conflicto. Y para eso estoy narrando todo esto. Es como por ponerlo así. Más que un inicio final, creo que uno tiene que tener más claro como el inicio de una historia y el conflicto que tú quieres narrar. Como esta es la parte central a la que queréis llegar como narrador, de ahí en adelante el final va a llegar solo, lo vaya a construir con los players, respetando lo que decís tú, por ejemplo, Sergio, de bueno, esta cuestión se construye entre todos, po. Yo también necesito saber cuál es la cuota de aporte de los players cuando van decidiendo y tomando nuevos caminos a lo largo del mundo que van a modificar ese conflicto. Y si no llegan a pelear solos y vienen con aliados, oh, esa arma legendaria que encontraron la van a utilizar contra ese Draco Lich. Oh, justo tuvieron el favor de una diosa por ahí que les dio una bendición. Y vienen más preparados. A lo mejor ni siquiera tienen que luchar. Hubo un astuto player que dijo las palabras exactas para que el dios corrupto se pusiera a llorar, weón, y se rindiera. La weá imposible así, pero se pudo. ¿Por qué no? Así, why not? O uno de los jugadores se pone la mano de Vecna. Miren ese alto comentario. El aporte de los players, TPK. El aporte. Total party kill. Sí, Bueno, por lo general los jugadores se la buscan. Se buscan Hay tantos memes que... Me acuerdo un meme que leí hace poco de Nine Guy, que el sillito en inglés, y en Estados Unidos juegan caleta de rol también, que decía: me encantaría hacerles un villano a mis jugadores, pero nadie en mi mundo es más malo que ellos. Ellos son los que siempre dejan la cagada donde van. Dile a tu narrador que se dé cuenta que le está narrando solo villanos. Yo creo que, a ver, relacionándolo con lo que decías tú, Rodo, hay algunos casos en el que el world building ya te cuenta una historia. Ya tienes predefinido un final. Y ahí esos casos son muy especiales. Ponte tú uno que a mí se me ocurre, y que no he jugado tanto, pero que me he informado, gracias a ustedes, parte de ñoños jugadores de videojuegos. Es el mundo de... ¿Cómo se llama este juego de la flama? Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls, ustedes lo conocen más que yo. Ustedes se han dedicado más a explorar su inicio, pero yo lo que entiendo es que el world building que tiene este juego es como, oye, esta es una flama y la flama se va a apagar. No pueden hacer nada contra eso. La flama se va a apagar. En esa flama pasan la historia, en esa flama pasan la mitología, los dragones, las luchas, toda la hueá pasa en esa flama. Pero esa flama se está apagando. Ese world building es fantástico porque, primero que nada, es muy metafórico, es muy... tiene las reglas predefinidas y tú, al contarte esa mitología, que yo la estoy resumiendo sin haber jugado el juego y sin conocer tanto como ustedes, te digan, la flama de este mundo se va a apagar,
tú ya decís, chucha, esta es una historia decadente, po, esta es una historia desesperada, esta es una historia contra el tiempo, esta es una historia que ya de por sí estoy perdiendo. Una historia oscura. Una historia oscura, ¿cachai? Entonces, ahí claro, el world building está súper imbricado con el conflicto final, Sí. está súper definido desde el principio del mundo cómo se va a desarrollar la historia. Y claro, ahí ya tú tenías súper claro un poco el final de toda la cuestión. Yo tengo una pregunta, así como, esto es por el morbo ñoño así. Ya. Y esta pregunta es para el chino. ¿Ya? ¿Qué podríais mencionar del world building para hablar de otro escenario de ficción Ujú. de Asimov? Ara, señor, ara. ha invocado mi tema de tesis. Usted ha invocado mi Porque hemos hablado de las cosas medievales, fantasiosas, incluso algunas contemporáneas basadas en la realidad. Bueno, Pero, ¿qué hay del futuro? me voy a hacer una sopita porque si vamos a hablar de Asimov, el chino Claro, se va sí. a hablar me horas. voy a poner mis Tirantes. tirantes de Asimov, me lo sé todo de Asimov. A ver, Escuché ya. el golpe sobre la mesa, weón. El ejemplo que me pone es precioso porque Isaac Asimov, gran, ya no voy a tratar de no hacer spoilers. Eso. Gran escritor de ciencia ficción, habló mucho sobre robots, hizo muchos cuentos de robots, él creó las leyes de la robótica, que son parte de un world building. Asimov dice, oye, no quiero crear una historia de robots que se rebelen, me parece estúpido. Los humanos hacen reglas para las herramientas que hacen, ya, voy a hacer las 3 leyes de la robótica. Eso es world building, te deja claras las reglas del juego antes de empezar la historia. No hay aliens. Claro. Otras cosas. En algún minuto ese escritor estuvo chato de escribir tanto de robots. Como que se lo pedían, así todos los fans del mundo de ñoño le decían, señor Asimov, por favor escriba más de robots, ¿qué le pasó a esta persona, a este personaje? ¿Qué le pasó? Bla, 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 y el bueno estaba chato. Entonces el loco, que sepan ustedes que no solo es escritor, el tipo sacó un título en química. Era doctor, ¿no? No, en química. No sé si sacó el doctor en química, pero el bueno es que era químico, escribió cosas de ciencia ficción y el bueno se aburrió de escribir sobre robots. Entonces el bueno empezó a leer historia, empezó a leer sobre el Imperio Romano, y empezó a escribir, a leer sobre historia universal y dijo, oye, esta weá es súper interesante, weón. Y empezó a leer y escribió una saga de historia universal, relatando hechos que pasaron en Europa, cómo se descubrió América, el Imperio Bizantino, la caída de Roma, y porque el buen verdaderamente se había entusiasmado con todo lo que había leído de historia universal. Más de algún historiador incluso podría comprar su libro de historia universal por Isaac Asimov. ¿Y qué es lo que pasa que descubrió, de nuevo con lo que decíamos al principio de este stream? Asimov vio esta historia universal y decía, bueno, la historia del Imperio Romano tiene mucho sentido. Es nuestra herencia cultural y tiene mucho sentido cómo se desencadenaron las cosas. ¿Qué pasa si yo tomo esto y hago una historia del Imperio Humano, pero en el futuro? Y replico casi lo mismo de que la historia romana, pero en el futuro, en el espacio, habiendo la humanidad conquistado toda la galaxia. Y ahí el weón crea un world building a base de la historia universal que tanto se dedicó a estudiar en algún minuto de su vida y que le gustó tanto, y dice, ya pues, establezcamos las reglas básicas de esta historia que voy a contar más adelante. Y claro, pues, ahí escribe la fundación, y esto no es spoiler porque es la base del libro, de hecho la puedes leer en la contratapa. La fundación, que es esta saga de una historia como de imperio hacia el futuro, se basa en un solo precepto, y es que hay un imperio humano y está decayendo, está a punto de romperse. Es como el Imperio Romano en sus últimos días. Roma va a caer, y eso lo sabe un científico, un matemático,
Harry Seldon, que descubrió las reglas elementales de la historia de manera estadística, de manera numérica, hizo un algoritmo matemático que le dice el futuro, le permite predecir el futuro. Y el weón estudió y desarrolló este algoritmo, y el algoritmo le dice: el imperio va a caer. No hay nada que se pueda hacer para cambiar eso. El imperio va a caer. Y Harry Seldon dice: chucha, estamos cagados. Lo único que puedo hacer es que esta revelación matemática que he descubierto, que me dice que van a haber 10.000, van a haber 30.000 años de barbarie, 30.000 años de caos en el universo, guerras y dolor humano, voy a tratar de reducirlo a solo 1.000 años. En solo 1.000 años voy a reducir el caos y voy a poner una semilla de orden hacia el futuro. Esa será la fundación. Y de eso trata toda son como 14 libros. Como 14 libros de la fundación. O sea, este compañero es como la mezcla megalomaníaca de un sociólogo y un estadístico. Es como, Claro. es como el sueño de todo sociólogo, ¿no? Predecir el futuro. Claro. Es como... Este loco así le gustó la weá, pues leyó Historia Universal y dijo: weón, esto está muy rico, así voy a hacer esta weá hacia el futuro. Y este loco es muy importante porque Isaac Asimov fue uno de los primeros autores de ciencia ficción que escribió sobre un imperio galáctico. Mucho antes de George Lucas, un poco antes que Dune, si no me equivoco. Este weón fue de los primeros que habló de el imperio galáctico. Y ese concepto lo tenemos todos en la cabeza, pues. Todos pensamos en el futuro con un imperio, con un planeta curioso que es el capital, y pensamos en Darth Vader, y pensamos en el emperador, y pensamos en un sistema así como parecido a la historia para atrás. El primero que hizo eso fue Asimov, porque hizo una gran investigación para crear su world building, su universe building, leyendo Historia Universal. Así que si hay alguna moraleja importante que les deje este momento de fanaticada de chino, es aprendan mucho, investiguen mucho, porque pueden encontrar cosas muy entretenidas en la historia, en la antropología, en la ciencia, que les inspiren a crear un mundo muy rico, muy lleno de factores que ustedes después pueden desarrollar. ¿Cachai? O sea, es importante que hagan una investigación, que aprendan y que digan: chuta, si cambio este pequeño concepto en el mundo, puedo hacer una historia maravillosa. Claro. O simplemente, como decías tú, como hizo Asimov, inspirarte de un evento y traspasarlo a otra era nomás. Claro. Siguen siendo los mismos otros eventos similares, como pasa con Martin también. Claro, Y la Martin construcción de su mundo es exactamente lo mismo. Bueno, ahora yo con lo que estoy haciendo en la Segunda Guerra, esa mesa tengo que admitir que ha sido muy rico jugarla, así, con todo lo que además uno estudia, te vas dando cuenta en la aplicación de tu conocimiento en el juego, de que ya está construido en tu mente un mundo. Entonces yo también estoy jugando este mundo. Me está pasando esa cuestión muy loca, así. En los mundos más viejos que he narrado, que ya uno se los conoce al revés y al derecho, pasa un poquitito menos eso. Un poquitito menos, como que te sorprendí poquito, pero esto es nuevo, es nuevo, entonces siempre es rico poder saciar eso. Yo también me sumo al hecho de que la gente vayan e investiguen algo que les llame la atención. Cualquier cosa puede servir como fuente de inspiración. Sí. Si quieren enriquecer su mundo, esto es una buena manera de hacerlo. Sí. O sea, lo mismo que tú dijiste, Chino, de el mundo de Dark Souls, que es un gran mundo, muy interesante de jugar. El otro juego que hicieron es Bloodborne, y para mí ese mundo es de los mejores juegos que he jugado. Pueden decir lo que quieran. Personalmente, Bloodborne es el juego que más he disfrutado en su mundo, porque es tan delicioso jugarlo, porque no estamos jugando con la depresión, la desesperanza de que la luz se apaga. Toma otro argumento, tiene la firma del director, o sea, del creador del juego, se nota. Pero toma otro argumento para basar su mundo: el horror cósmico. Y lo hace tan bien,
funciona perfecto y la historia tiene un principio y un fin que uno dice, no necesito nada más. Me jugué un videojuego tan bueno, tan perfecto, que no sé si quiero un Bloodborne 2. Tal vez sí, no lo sé. Tendrían que argumentarlo muy bien. Pero es lo que están diciendo, o sea, tomó otro argumento, el horror cósmico de todos los Lovecraftianos. De hecho, toda la historia tiene mucho de las cosas de Lovecraft, la universidad, la iglesia, bla bla bla. Son puros guiños, 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 guiños. Y creó algo nuevo, algo espectacular. Ahí, ojo, no contar spoilers de Bloodborne, porque No, si no he hecho contáis si contáis la creación de mundo, como que así el spoiler final, pues bueno. Yo, por ejemplo, tengo algunas estrategias en mi mesa de rol. Yo soy máster de Numenera, que es un juego de ciencia ficción con hartos elementos de fantasía. Hay una cosa muy rica, y es que el world building o el escenario ya te lo presenta el juego. El escenario te lo presenta así como, oye, este es un mundo 1.000 millones de años en el futuro, hay un montón de tecnología abandonada, la gente piensa que es magia, y en realidad no podemos decir que es lo contrario porque es tecnología estúpida. Uh-huh. Entonces, ese escenario ya está listo, pues, bueno, ya es un world building reconstruido en el que yo puedo crear una historia, en el que yo puedo decir, chuta, ya, ¿cómo funciona una sociedad así? En el que yo me puedo poner qué tipo de reinos existen en un mundo así, qué tipo de tecnologías pueden cambiar el futuro, ¿cachai? Y entonces invento un Numenera, que es uno de estos artefactos, y digo, ya, digamos que este artefacto tiene el poder de hacerte inmortal. Chuta, ¿qué significa para un reino que una persona sea inmortal? ¿Qué pasa si existe un rey inmortal? ¿Va a dominar por siempre? ¿Va a cambiar de idea? ¿Va a ser un reino plano, sin cambios estructurales o culturales? ¿Qué pasa si existen mutantes? Mutantes que tienen la piel verde y que consumen energía solar, hacen fotosíntesis, y que en realidad no necesitan comer. ¿Qué pasa con un pueblo que no necesita comer? Que no tiene que gastar tiempo en hacer agricultura, ni cazar, solamente estar bajo el sol. Es una sociedad que gana caleta de tiempo. Es una sociedad que que puede desarrollar tecnología, filosofía, construcción, arquitectura. Entonces tú te cambias. Ya, ahí hay un mundo prehecho en el que las historias se cuentan solas. Y es muy entretenido. Es una invitación también para que uno construya más mundos. De hecho, es importante considerar el hecho, no lo hemos dicho en ningún minuto, de que el sistema a su manera también aporta a tu mundo. Sí. Por ejemplo, en mi caso, que estoy narrando Cult, Cult es un juego de terror, es un juego oscuro, es un juego que indaga en cosas íntimas de los seres humanos y hace mucho énfasis, y hasta tiene capítulos dedicados a lo que es la mente, la sexualidad, los sueños y las pesadillas. Entonces me condicionan también el mundo, me completan por otro lado el mundo, ¿cierto? Entonces ya entiendo que los sueños y las pesadillas son un tema, por ejemplo. Si alguien se va a ir a dormir y tiene una desventaja de pesadilla, cobra otro sentido el decir voy a dormir, voy a descansar. No es como en otras sesiones, en una aventura, en Day uno va, acampa, duerme, descansa, recupera unos puntos de vida y listo. Y de repente, si el narrador está creativo y quizá un poco malicioso, le dice a los jugadores, y bueno, tuvieron una pesadilla, y lo narra medio feo, pero acá es distinto, como que hay repercusiones no menores cuando uno ingresa al mundo de los sueños o el de las pesadillas. Y más aún, pensando ahora, digo yo, estamos en una época bélica, de guerra, la Segunda Guerra, donde han habido muchos traumas, muchas situaciones extremas, críticas. ¿Qué vas a ver en tus sueños? ¿Qué rollos personales te persiguen? Y ahí el juego me condiciona en muchos sentidos este setting que estoy planteando. Y eso me parece también sensacional, como que lo que le recomendaría para
para concluir esta idea es que tengan muy claro qué es lo que quieren contar y luego busquen el sistema que se adecue más a lo que quieren contar. Yo sí quería contar algo oscuro, quería contar algo lo hórrido de la guerra. Ultra me sirve mucho para explorar eso. Ni cagando sería un sistema de D20, por ejemplo. No me da. No Estaríamos calza. hablando de dados, de números, y yo quiero hablar del rollo, de lo que ocurre ahí en el diálogo, cómo se comentan los elementos narrativos, ¿cierto? Ahora vaya a tener tanques, vaya a tener radios gigantes, teles también del tamaño de un mueble, vaya a tener escasez de otras cosas. Es cuático ponerse en el escenario, entonces les invito a que hagan su selección de sistema de juego teniendo claro qué es lo que quieren contar. Yes. Va a ser mucho más fácil determinarlo. Y si quieren aventurarse en la difícil pero muy satisfactoria tarea de crear mundos, investiguen. Motívense a investigar, a leer mucho sobre historia, sobre aquello que quieren cambiar de este mundo, y ahí les va a salir naturalmente un trabajo de world building. Hay mucho material en internet que podemos aprender, hay plataformas que nos pueden ayudar, hay crear mapas. Crear mapas es una cuestión que te activa inmediatamente qué historias se cuentan aquí. ¿Qué es este reino? Oye, ¿por qué está tan poderoso? Oye, esta isla, ¿cuál es la historia de esta isla? ¿Por qué se llama el ojo de tanto? Oh, Dios mío, ¿qué sucede aquí? Y Claro. creo que hay otra cosa que podría servir, quizás no a todo el mundo, pero a mí me funciona mucho. Música, ambiéntense, escuchen la época, escuchen el contexto, inspírense con películas, con series, con animes y escuchen la música que ¿Quieres? les inspiró en ese momento. ¿Quieres narrar historias de vikingos? Escúchate el soundtrack de Vikings. Uf. Escúchate también Wardruna, que es directamente la banda que hizo el soundtrack. Tienen álbumes ahí, pero temáticos, pero brígidos de la cultura. Entonces, la infinidad de cosas que puedes imaginar solamente escuchando una canción va a ser un abanico de posibilidades ridículas. Así que maneras de encontrar, formas de construcción existen. Es solo cosas que sacian esa curiosidad que tienen. Yo sé que es como la lata de estudiar. Sí, hay que estudiar. Es solo sentarse. Cuando estás ahí adentro, te vaya a motivar. No vaya a parar de investigar. De verdad, porque te gusta. Y como Exacto. te gusta, va a la cuestión a salir de manera muy orgánica. ¿Y por qué te gusta? Porque es un juego. El rol es un juego muy divertido. Exacto. Es como que ya no es un trabajo, es una acción que te posee. Exactamente. Y para rematarla, porque ya estamos hoy día a pronto terminar. Hoy día vamos a terminar un poquitito más tempranito, gente, lo lamento. Me han salido algunas cosas, vida. Pero les damos la siguiente conclusión de acuerdo a lo que hemos conversado hoy día. Inspírense en hechos reales. Inspírense de hechos reales. Eso es lo que más se ha mencionado hoy día. Es la conclusión máxima a la que hemos llegado. Es la mejor manera de hacerte una estructura de historia, de mundo, de contexto. Y eso de ahí en adelante lo moldeas a tu antojo como una plasticina. Exacto. ¿Cierto? ¿Algún último comentario para nuestros queridos forasteros? Chino, Ray. Que la realidad supera la ficción. El viejo dicho. No podría ser más cierto. Sí, yo nuevamente les doy las gracias por haber espectado esta conversación ñoña que tanto nos prende. Gracias por estar atentos a nuestro contenido en la Taberna del Orco Feliz. Por favor, búsquennos en Instagram, tenemos un canal de YouTube. Por favor, a través de Instagram nos piden ahí el enlace y entran a Discord. Y en otros avisos parroquiales muy importantes, recuerden que tenemos un nuevo evento en nuestra taberna. Un evento con premios de Pokémon. ¿Quieres ser un maestro? ¿Quieres atraparlo a todos? ¿Quieres poner a prueba tu capacidad de combate y entrenamiento Pokémon? Este es tu momento, entrenador. Entra a la Taberna del Orco Feliz.
entra y combate con nuestros nuevos líderes de gimnasio que te esperan y desafían tus capacidades de entrenador. Enorgullece al profesor Rosa. Porque claro, la Liga Pokémon espera. La Liga Pokémon espera. Así que la invitación está. Entren a Instagram, pregunten por nuestra dirección de Discord y ahí estarán todas las instrucciones para que usted pueda disfrutar de este sistema de Pokémon. Por supuesto, continúen siguiéndonos, habrán nuevas noticias, nuevas cosas. Discord también está abierto, esperando a nuevos players para más campañas, no se les olvide. Así que cuando quieran, no lo duden, conéctense, estaremos allí en sintonía. Coloquen pulgar arriba y nos vemos en el próximo day. Miren a las estrellas porque allí vamos a estar. Así que estén muy bien. Buenas noches y Nos gracias vemos. por vernos. Buenas noches, muchas gracias.